Hoy quedamos de continuar con esta palabra de autoridad espiritual, donde sabemos nosotros que toda la autoridad del Padre ha sido delegada al Hijo, y el Hijo vino y nos rescató y nos dejó a nosotros también esa autoridad por motivos similares a los que Él tuvo. Y mirábamos esta palabra en Lucas 10:19, donde dice que Él nos ha dado potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y que nada nos dañará, dándonos cuenta que esa autoridad vino del Padre, dada al Hijo. Y sabemos nosotros también que el mismo Hijo testificó diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y analizando todas estas bendiciones que el Señor dejó para nosotros, miramos cómo Él nos llenó de bendición al darnos esa autoridad tan especial. El Señor viene y nos muestra y nos enseña y nos recalca que su reino no es de este mundo, por eso no está trabajando con X o Y gobierno, no está trabajando con cosas terrenales. Aún hablábamos que lo que respecta a gobiernos lo menospreciaron, otros hicieron lo que quisieron con él. Aún en cuanto a autoridades religiosas, también manejaron las cosas como se les antojó. Y todo esto se dio simple y llanamente, ¿por qué? Porque su reino no es de este mundo. Y fue algo que Él nos estuvo recalcando a menudo, poco a poco. Y el Señor ha llegado, decíamos, recuerdo que Él vino acá no a subyugar al hombre, no a gobernar sobre el hombre, sino a tomar dominio en lo espiritual. Porque lo espiritual aún rige sobre lo material. Entonces, miramos que lo espiritual tiene armas muy diferentes a las que se manejan en el mundo natural. Entonces el Señor nos recalca todo esto y llega el momento en que nosotros nos damos cuenta, es real. La gente, las personas, contra ellos de pronto no nos podemos defender mucho. Pero cuando se nos toca esto del asunto espiritual, en ese caso damos gloria a Dios que sí nos dio el Señor esa autonomía y esa autoridad para manejar el campo espiritual donde tenemos que ejercer esa autoridad. Y si es cierto que nosotros no podemos darle órdenes a una persona, sí le podemos dar órdenes a cualquier fuerza de maldad que esté manejando esa persona. Y eso cambia demasiado la vida
ya que nos damos cuenta que en el mundo hay cantidad de personas que viven subyugadas por esas tinieblas, sumidas sus vidas en la congoja, la opresión, el descontento, la violencia, subyugadas por los vicios, por los malos entendidos, por las opiniones diversas de los demás. Y por eso el Señor nos dijo: vengan, y yo los voy a librar de eso. Aunque esa misma gente que los persigue, que los tienen subyugados, esas mismas cosas que los tienen subyugados, los van a perseguir cuando ustedes escapen de sus manos. Pero confíen, a todos esos ya los vencí. Y ustedes van a ser míos. No sé si de esta manera me le he venido explicando a la iglesia esos dos reinos que existen. El mundo camina bajo el reino de las tinieblas. Y todo aquel que levanta su mano y su corazón para decirle a Jesús: te acepto como mi único y suficiente Salvador, y camina con Él, sale de ese mundo de tinieblas y comienza a caminar en el reino del Señor Jehová de los ejércitos y avanza hacia lo que tiene adelante. Entonces el Señor recibió esa autoridad para dominar en el mundo espiritual. Decíamos que en el mundo, en el reino terrenal, en lo terrenal, allí trabajaba y lo trataron como quisieron. Se lo repito, porque Él lo dijo, porque mi reino no es de este mundo. Ahora, íbamos quedando en la enseñanza, en ese segundo pensamiento que nos dice bien claro, donde Él nos advierte que es a su reino que Él nos llama. Al reino que Él nos llama es a un reino de gobierno, donde nosotros adquirimos una relevancia demasiado alta. Pero aprendimos que esa relevancia, autoridad y poder se adquiere es en su reino. Usted y yo aquí seguimos siendo los mismos evangélicos, para el mundo los mismos bobos que se dejaron lavar el cerebro. Seguimos siendo los humillados delante de ellos, los aborrecidos de ellos en este mundo. Pero en el mundo de Jehová, en el reino de Jehová, hemos pasado a ser reyes y sacerdotes, gente valiosa. Y eso lo sabe los de las tinieblas. Y por eso es la rabia, por eso son las retaliaciones, por eso son los ataques a veces. Porque ni le seguimos ni le obedecemos. Y sobre todo, porque hemos adquirido unas riquezas celestiales que ellos ya no pueden adquirir. Ya no pueden recibir de nuevo. Las tuvieron antes de ser desechados del cielo, pero ya no. Entonces,
ese reino nuestro es el que nos trae y nos saca adelante. Y ahí es donde el Señor nos dijo: en el mundo se mueve un sentir de odio contra ustedes, contra mí, dijo el Señor. Y si lo hacen conmigo, ¿cuánto más lo harán con ustedes? Y allí es donde la iglesia tiene que vivir supremamente preparada, porque vienen ataques, vienen situaciones difíciles, y tenemos la gran esperanza de lo que nos dijo Colosenses 1:13, que el Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reinado de su amado Hijo. Ahí estamos metidos en el hueco de la mano del Señor. Y dice la palabra en sus promesas que nada nos arrebatará de allí. Entonces confíe, Jehová te sacará adelante. Que yéndote muy mal, pues te mueres, pero vas al reino de los cielos por la eternidad. Hay una esperanza grande. Él lo dijo muy claro. Con respecto al mundo, para ustedes no esperen lo mejor, porque el que quiere vivir piadosamente conmigo, dijo el Señor, va a padecer persecución. Entonces, dice la palabra del Señor, y el Señor, a medida que va advirtiendo, va dando la victoria, porque Él lo dijo. Aquí en este texto de Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el reino de las tinieblas del mundo, mientras más alto, más grande. Y en el reino de Dios, mientras más bajito, más poderosa vienen las cosas. En el nombre del Señor. En el mundo se consiguen todas las cosas pisoteando a los demás. En el reino de Dios se consiguen es de rodillas y con la cabeza en el piso. Eso es algo que tenemos nosotros y que somos bien conscientes de todas estas grandes victorias. El tercer pensamiento que tenemos con este mensaje de la autoridad espiritual es que el Padre, bien consciente de todo esto, repítalo conmigo, el Padre, bien consciente de todo esto, nos dio, igual que a su Hijo, autoridad. El vecino me podrá insultar, pero los demonios que tiene ese vecino de mí tienen que huir. Por eso fue que el Señor dijo en la cruz: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Eso es conocer su reino. Eso es conocer en el reino que Dios nos ha dado. Entonces, el Padre, bien consciente de todo esto, nos dio autoridad como la que le dio a su Hijo. ¿Para qué nos dio esa autoridad? Para poder ir en medio del mundo y triunfar con Jesús. El mundo maneja unas fuerzas muy tremendas,
donde se lleva por delante a todo el que puede. Una de las cosas que yo pienso y que yo miro y hay que orar por eso, es cómo hace el abogado, el contador, el ingeniero, todas aquellas personas profesionales que tienen que moverse en medio de un mundo tan pagano, tan corrupto, donde todo es disfrazado. Conversaba con una persona y me contaba que había estado en la Guajira, allá en Riohacha. Y me decía que era terrible la necesidad que hay allá, el hambre que se ve tanto en los niños, la pobreza, niños que aún se ven, ya se ven en los huesitos por falta de alimento. Y yo le pregunté, pero ¿el gobierno no se apersona de eso? Y me contestó, sí, pero la corrupción no deja. El mundo trabaja sobre trampa, engaño, siendo una de las ruedas más grandes que mueve el mundo, es la mentira. La mayoría de la gente sale adelante con la mentira, con el soborno, con el engaño. Y ahora han camuflado el adulterio y el asesinato con divorcio y aborto. Y así va el mundo. Por eso es que el reino de los cielos en sí, la crema innata, la almendra de la iglesia que adora y que le sirve a Dios, y que adora a Dios en espíritu y en verdad, no es el pueblo más grande sobre la tierra. El Señor ha dicho, manada pequeña. Porque les he explicado 150,000 veces a la iglesia, el reino de las tinieblas queda ahí. Cuando Jesús me llama a su reino, cuando Jesús me llama a su reino, el reino de las tinieblas está allá. Y si yo quiero permanecer en el reino de Dios, tengo que sujetarme a Jesús 100%. Y no es mediocremente, porque usted puede pensar que está en el reino de Dios, pero haciendo sus pilatunas. No se engañe, no está en el reino de Dios, todavía está en el de las tinieblas, conociendo algo de Dios. Por eso es que el Señor nos dejó a nosotros, nos revistió de esa autoridad y ese poder para poder vencer el mundo que va subyugando, el mundo que va aplastando, el mundo que va comprometiendo con cosas. La iglesia del Señor Jesucristo es llamada para ser un grupo de personas separadas,
¿Qué quiere decir la palabra iglesia? ¿Lo sabes? La palabra iglesia significa el significado de la iglesia en sí es iglesia separado de. Eso significa la palabra iglesia. Separado de. Y usted y yo sí sabemos separado de qué. Por eso el Señor nos dejó autoridad y dominio y poder. Y aunque nos advirtió tantas cosas que se pueden pasar, también nos dejó en todo lugar la salida de eso. En el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo, dice Él. Velad y orad para que no entréis en tentación. He aquí os envío como ovejas en medio de lobos. Por eso sed prudentes como serpientes y mansos como palomas. La palabra del Señor es muy diciente. Y Él nos llamó a disfrutar una vida en el reino de Él. Y por eso fue que hace días que de pronto fui malinterpretado cuando dije, la vida cristiana es para vivir bueno. Claro, ¿cómo no va a decir eso el pastor? Si se queda con la plata de ustedes, ¿cómo no va a decir eso el pastor? ¿Qué plata ni qué carajos? Cuando yo digo, la vida cristiana es para vivir bueno, es para vivir en autoridad, dominio. Y aunque esté llorando, aunque sufra, aunque le estén golpeando, aunque todo esto, en mi corazón rebosa la paz de Jehová de los ejércitos. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que me llena si no hay nada. Una paz que me ayuda a controlar si hay mucho. Una paz que me ayuda a estar en bendición si estoy enfermo. Una paz que me ayuda a estar feliz porque sé que Dios me va a sanar. Una paz que sé que la bendición en mi casa no tardará en llegar totalmente. Una paz que me dice, si está Jesús conmigo. Una paz de victoria y de gracia. Una paz que me defiende de los enemigos ocultos. Una paz que no me deja hacer daño. Una paz que me da la seguridad que si algo me pasa fue porque Jehová de los ejércitos lo permitió, dio permiso. Y si Él lo permitió es porque un propósito tiene especial conmigo. El reino de los cielos se vive en esa paz. Le damos la gloria a Dios por el trabajo, por el empleo, pero eso no me da la paz. La paz me la da Jesús. Le damos la gloria a Jehová de los ejércitos por el buen hogar que tengamos, pero eso no nos da la paz. La paz nos la da Jesús. Por eso Él dio tanta autoridad y dominio, para que venzamos todos esos pensamientos perturbadores que nos hacen pensar o sentir que nos va a ir mal. A un cristiano, por mal que le vaya, le va bien. Y no me refiero a cosas materiales. Si hay una casa, gloria a Dios por esa casa. Si hay un vehículo, gloria a Dios por ese vehículo. Pero no es lo que nos mueve. A nosotros nos mueve la voluntad de Dios. Entonces, el Señor nos dio, igual que a su Hijo, ese poder para ir en medio del mundo. Ahora, por todo lo que se suscita, por todo lo que se da,
Él nos ha advertido algo. Haga así. Por todo lo que sucede y por todo lo que pasa, así como tenemos estas manos, nos ordena Él que vivamos con Él, unidos a Él, porque separados de Él, nada podemos hacer. La mayoría de la iglesia conoce la historia de Balac y de Balaam. Cuando aquel rey no pudo vencer a Israel, le mandó a decir, el rey Balac envió un mensajero al profeta Balaam, diciéndole que le daba todo el dinero que quisiera con tal de que viniese y maldijese al pueblo de Israel. Le ofreció y le ofreció hasta que a lo último fue. ¿Ustedes han escuchado alguna vez la historia de que un asno le habló a un profeta? Y se vino Balaam a maldecir el pueblo. Pero Dios no lo dejó, no permitió que lo maldijese, sino que lo bendijo. Entonces el bandido de Balaam, o el ansioso por dinero, no sé qué, aconsejó al rey Balac, le dijo, ¿usted quiere vencer a Israel? Hágales cometer pecado y los tiene en sus manos. Hágales una fiestecita de licor y de mujeres, de esas egipcias que hay por ahí todas chéveres. Se las trae, los emborracha, los pone a dormir con viejas ajenas y los va a tener en sus manos. Por eso es que el Señor habla tan mal, habla en cuanto a juicios con Balaam, porque aconsejó a Balac que hiciera eso. Y preciso, Balac les hizo la fiesta y todo eso, y al otro día, en pleno guayabo, una mortandad, porque Dios se apartó. Dios está abrazado. Dios está abrazado. Hágase. Dios está unido. Dios está en comunión directa con el obediente. Al desobediente la mira de lejos. La iglesia del Señor Jesucristo no es para aparentar. La iglesia del Señor Jesucristo es para cambiar de vida, para vivir diferente, para testificar que hay un Cristo glorioso que nos da la capacidad de vivir como Él dice. Y eso a veces es lo que las tinieblas hacen cuando llegan los carnavales, trompos arandengue, toda esa cantidad de cosas. El traguito por allí y el traguito por acá. La bobada por aquí y la bobada por allá. Mas el que cree en Jesucristo es como la palmera que vienen los vendavales y aunque la mueven y tratan de doblarla, esa palmera siempre permanece erguida en el mismo punto. Que Dios nos dé fuerzas y para poder vencer al mundo
Entonces el Señor, hágase otra vez para que nunca se le olvide, para poder vencer al mundo, el Señor nos advierte acerca de su unidad, porque escrito está: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y dice la palabra del Señor tan claro, allá en Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Quiere decir que si estamos con Dios, pegados de Él, sujetos a Él, siempre la vida cristiana se hará más feliz y más fácil vencer cada día más, porque mientras más tenemos, Jehová de los ejércitos más nos da, más nos defiende, más nos fortalece, más nos levanta. ¿Usted cree que porque el Señor dijo paz a los hombres de buena voluntad, el Señor nos dice que estemos así para vencer al mundo? El Señor nos dice que estemos así para que en toda lucha espiritual con Él venzamos también. Porque Él es consciente y Él mismo nos advirtió en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Dígalo conmigo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí no dice el Señor porque no es, que es como y perano, inclusive lo advierte desde el comienzo. Entonces, la palabra del Señor, mire que desde el inicio comienza a decirlo, porque no tenemos lucha contra vecinos o contra delincuentes o contra autoridades o contra personas o contra... No. Nuestra lucha, dice la Biblia, es contra todos esos ejércitos de demonios. Por eso fue que el Señor nos dio esa autoridad tan grande. Porque comenzando que esas tinieblas a veces son fuertes, aparte de eso no la vemos. Ellos atacan y ni cuenta y uno no lo ve. Pero por la fe a Jesús sí lo vemos peleando por nosotros, ayudándonos, fortaleciéndonos. Entonces, si yo voy de la mano con Jesús, yo voy seguro, y aunque hubiese el peligro más adelante, el Señor dice que el avisado ve el mal y se esconde, pero que el simple pasa y recibe el daño. Pero hay peligros que a nosotros nos toca cruzar. Y en esos peligros que nos toca cruzar es donde la mano del Señor se ve con más facilidad para ayudarnos, para levantarnos. Por eso Él nos ha entregado su indispensable autoridad. Él lo dijo como leíamos al inicio: yo les doy autoridad, potestad sobre
serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los va a dañar. O sea que usted, querida iglesia, consagrándose más y más a Jehová de los ejércitos, camine tranquilo, que como mínimo en el nombre de Jesús la paz de Cristo permanecerá en su vida. Como mínimo. Y tanta cosa que busca el mundo es a ver si adquiere algo de paz. Por eso Él dijo: yo doy la paz, no como el mundo la da. Por eso le dijo a la samaritana: el que bebe de esta agua no tendrá sed jamás. ¿Cuántos creen que Jesús es precioso? El Señor nos ayuda. Y esta palabra nos ayuda, nos insta a buscar primero el reino de Dios. Y dése cuenta lo que Él dice: busquen, estén primero que todo en mi reino y obedézcanme, y toda cuanta cosa necesita les vendrá como añadidura. Vivir feliz con Jesús es algo bien especial. ¿Sabes una cosa? Haciendo práctico el mensaje que te he venido dando acerca de la autoridad espiritual, poco a poco te va a ir llegando todo lo que necesites de Dios. Casa, carro y beca, salud, familia y todo. Porque la gente puede decir no, pero si el cielo dijo sí, ahí no hay más nada que hacer. Él sí, en el nombre de Jesús. Dios tiene. Entonces, así como ahora 8 días te dejé una tarea, que escudriñes en la palabra. ¿Cuánto advierte la Biblia que es necesario sufrir por causa del reino? Hoy te dejo otra tarea. Y es que en oración comiences a pensar y comiences a cambiar tus métodos de desespero porque fulano no responde y de fulano porque no dice. Comienza a usar esa autoridad que Dios te dio. La autoridad que Dios te dio se ejerce por fe. Esa autoridad que Dios te dio se ejerce con la palabra, que es la espada del Espíritu. Entonces comienza a profetizar sobre tu casa por difícil que veas la situación. Y en el nombre glorioso de Jesucristo se abren las puertas. En el nombre glorioso de Jesucristo viene la salud entrando a esta casa. Viene la bendición entrando a Colombia. Viene la bendición entrando a cada uno por el poder del Espíritu Santo. Y en el nombre glorioso de Jesucristo, esa maldad que piensan contra mí se anula y se deshace por el poder del Espíritu Santo. Y todo enemigo visible o invisible que me persigue, por un camino salieron, pero por 7 huirán delante de mí, por cuanto Jesucristo está en mi vida, por cuanto Jesucristo es el Rey de mi ser, por cuanto Jesucristo es mi estandarte. Por eso en el nombre de Jesús de Nazaret declaro que la victoria
victoria está en mi vida y ese hijo no se perderá, ese hijo se levantará para bendición, esa esposa cambiará, ese esposo cambiará, esta casa estará en victoria, ese grupo familiar estará en victoria. Comienza a guerrear con esa espada que Dios te dio y verás la victoria. Porque si es cierto que yo no le puedo reclamar a mi vecino, porque entonces me sale insultando. También es muy cierto que desde mi casa puedo deshacer con la espada del Espíritu toda mala intención que el enemigo, que el vecino tenga contra mí. Es cierto que ese jefe en la empresa está por dañar, está por hacer aburrir, está por hacerte renunciar. Pero también es muy cierto que aún desde mi casa levanto mis manos hacia ese jefe, hacia esa empresa, y en breve seré una de las personas más apreciadas en esa empresa. La espada del Espíritu, la gracia de Dios, la bendición de Dios, viene la alegría sobre nosotros por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, esa guerra espiritual la ganamos. ¿Por qué? Porque nuestro capitán ya la ganó. Jesucristo ya triunfó. Él dijo en la cruz: consumado es. Y confirmó y reconfirmó cuando resucitó. Declaramos el poder de Dios sobre la iglesia para vencer, para avanzar en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos que su vida la tomará con responsabilidad, porque cuando conocemos a Dios, cambiamos las quejas por la acción de gracias, por glorificar al Rey, por glorificar al Señor. Hoy vas a tu casa y en tu devocional levanta tus manos y bendice a tu alrededor, bendice tu familia, bendice allá. Habla la palabra, que la palabra corre velozmente y va y hace el bien. Y la palabra es enviada y hará el bien que Jesucristo quiere. El Señor es el que te da esa palabra. Confiesa bendición, no confieses maldición, confiesa bendición. Tú tienes el poder de Dios para deshacer lo malo que venga contra ti o esté en ti, porque Jesucristo venció en la cruz y Jesucristo está en nosotros para la gloria del Todopoderoso.